Hola chicos, bienvenidos a su sexta sesión del curso de Inducción 2020 en el área de Ciencias Experimentales. El día de hoy continuamos con el área de Biología. Antes de comenzar, quiero recordarles las recomendaciones iniciales. Al entrar a la videoconferencia, dejen su nombre en el chat de Meet para tomarlo como su asistencia. Entren a la conversación con su micrófono en silencio. Usen audífonos para mejorar la concentración. Toma nota de todos los puntos que consideres importantes. Procura tomar la clase en un lugar bien iluminado y tranquilo. Identifica la actividad a resolver para que durante la clase identifiques los puntos clave. El día de hoy vamos a revisar el tema material genético y herencia. Como primer punto debemos entender que todos los organismos vivos están conformados por unidades estructurales que se conocen con el nombre de célula. Esta funciona como una especie de maquinaria donde cada uno de los organelos cumple una función específica para que todo el sistema funcione de la manera correcta. Hay dos tipos de células de acuerdo a su complejidad. Por un lado tenemos la célula procariota. Esta célula procariota es una célula primitiva, consta únicamente de una membrana celular, un citoplasma y el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, es decir, el material genético no tiene una membrana envolvente. Por otro lado tenemos la célula eucariota. Esta es una célula mucho más compleja. Esta ya incluye otro tipo de organelos con funciones específicas y esta, a diferencia de la célula procariota, contiene el material genético dentro de una envoltura conocida como membrana nuclear. La célula eucariota hay de dos tipos. Está la célula vegetal, que es aquella célula que conforma todas las especies, que conforma todos los organismos pertenecientes al reino vegetal. Y por otra parte está la célula animal. Esta es la célula o son los tipos de célula que nos conforman a nosotros los humanos y también a todos los animales. La principal diferencia entre estas dos células es que la célula vegetal contiene unos organelos llamados cloroplastos encargados de llevar a cabo el proceso que conocemos como fotosíntesis. Dentro de la estructura celular tenemos un par de organelos muy importantes. Estos organelos son los encargados de almacenar la parte de la información genética de la célula. Uno de ellos es el núcleo. En el núcleo estará concentrada a manera de cromatina el material genético y por otra parte las mitocondrias contienen su material genético también, aunque su función principal es la de producción de energías. Los seres humanos heredamos las mitocondrias únicamente de nuestra madre. Si hubiera algún error en la codificación de el material genético de la mitocondria de nuestra madre, las recibiremos en la herencia, pero los errores en las mitocondrias de nuestros padres no. Si nosotros pudiéramos hacer un acercamiento sobre cómo se observa el material genético en el núcleo o poder verlo más de cerca, veríamos algo como esto. Tenemos nuestra célula, que sería como una dimensión macroscópica. Posteriormente pasamos al área del núcleo. Dentro del núcleo podemos encontrar la cromatina, que está compuesta por cromosomas. Cada uno de los cromosomas está compuesto por diversos genes. Cada uno de estos tendrá una función específica. Y estos genes a su vez estarán conformados por una secuencia de nucleótidos conformados en una doble hélice que se conoce como ADN. Como acabamos de observar, el material genético tiene diversos niveles de empaquetamiento. Esto quiere decir que se encuentra como una especie de bola de hilo que nosotros podemos ir desenredando, y conforme lo vamos desenredando podemos ir observando cada una de las particularidades que lo componen. Entonces podemos comenzar como un todo, una estructura general que es la célula, la cual a su vez contiene el núcleo celular. En el núcleo celular podemos encontrar la cromatina y
dentro de esta estará lo que se conoce como genoma, que será la secuencia de genes que permiten que nosotros seamos con las características que tenemos como nos conocemos actualmente. Cada uno de los cromosomas tendrá una serie de genes. Posteriormente tendremos el nivel de cromatina, la cual está conformada por nucleosomas, y posteriormente tenemos la cadena de doble hélice de ADN. Si nosotros pudiéramos hacer un acercamiento en el nivel de cromatina, nosotros veríamos algo así. Tenemos las pequeñas histonas, que son como las bolitas o las perlitas en un collar. Imagínense que nosotros los vamos retorciendo hasta que nos queda de una forma muy compacta. Es decir, cada una de estas bolitas de colores correspondería a un par de bases nitrogenadas que estarían conformando cada uno de los nucleosomas. Y posteriormente tendremos lo que se conoce como histona, que analógico al collar sería cada una de las perlitas. Conforme estas comienzan a enrollarse, entonces van a comenzar a formar una especie de fibra y posteriormente unos bucles que pasarán a formar parte de un cromosoma. En el caso de los cromosomas específicos, como ya les había comentado, estos almacenan cada uno de los genes. Los genes tendrán una secuencia de instrucciones, las cuales serán seguidas por una serie de enzimas que se encargarán de traducir esa información y producir el ser humano o producir la característica que el gen está dictando. Cada uno de estos genes tiene una secuencia específica y esta secuencia debe de ser leída específicamente en esa secuencia. Entonces, imaginemos que los genes es como una receta de cocina y cada uno de esos pasos es importante para llegar al platillo que yo quiero preparar. Si yo me brinco uno de esos pasos o lo omito, entonces ya no voy a tener el platillo que yo esperaba. Entonces, así como de estricta sería seguir una receta de cocina o un manual de instrucciones, así de importante es que la codificación de cada uno de los genes se lleve a cabo correctamente. Y ahora pasamos al nivel más particular o al nivel más microscópico en el empaquetamiento del ADN, que es precisamente la conformación de nucleótidos. Hay dos tipos de material genético. Tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el cual tendrá un azúcar que se conoce como desoxirribosa. Este azúcar o este carbohidrato formará parte de su estructura y es también gracias a la cual se le atribuye su nombre. Y por otra parte tenemos el ARN. Este se conoce como ácido ribonucleico y es porque dentro de su estructura contiene un carbohidrato que se conoce como ribosa. Estas cadenas de ADN tienen una secuencia de únicamente 4 nucleótidos. Para el caso del ADN, estos nucleótidos son citosina, guanina, adenina y timina. Y para el caso del ARN tenemos citosina, guanina, adenina, pero la timina cambia por un uracilo. Un nucleótido a su vez estará conformado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Esta azúcar puede ser la desoxirribosa o la ribosa que acabamos de mencionar anteriormente. Y la base nitrogenada será una conformación molecular que incluya nitrógeno y estas pueden ser de 5 tipos. Puede ser citosina, guanina, adenina, timina y uracilo. Estos 3 elementos estarán conformando nuestra cadena de ADN y de ARN. Regresándonos un poco, podemos decir que lo que observamos aquí como la cinta gris son los azúcares que se van uniendo y que también van permitiendo que se forme o que el material genético tenga esta conformación.
Ahora, cuando estamos hablando de material genético, no podemos dejar de lado dos definiciones muy importantes. Ustedes regularmente al hablar de genética van a escuchar dos términos, genotipo y fenotipo. Cuando hablamos de genotipo nos estamos refiriendo al mapa genético de un organismo en particular, es decir, esta secuencia tanto de nucleótidos como de genes que tiene cada uno de los individuos. Y en el caso del fenotipo, entonces se referirá al conjunto de características observables que se desarrolla en cada individuo en consecuencia de la expresión genética y de los efectos de los factores ambientales, es decir, las características como color de piel, color de ojos, altura, color de cabello, estructura ósea, son nuestro fenotipo. Un ejemplo de estas diferencias es que el plumaje de los flamencos es regularmente blanco, es decir, genotípicamente es blanco, pero de acuerdo a los alimentos y a las características ambientales, el plumaje del flamenco tiende a cambiar a rosa, es decir, una característica fenotípica que no está expresada directamente en sus genes, pero que se está viendo alterado por los factores ambientales. Ahora, cuando hablamos de reproducción sexual, tenemos que tener en cuenta que cada uno de nuestros progenitores estará aportando el 50% de nuestro material genético. Y esto quiere decir que nosotros recibiremos la mitad de la información a codificar del padre y la otra mitad lo recibiremos de la madre, y eso también se lleva a cabo en la decisión o en el sexo que tendrá el hijo o el producto de la reproducción de tipo sexual. En el caso de los hombres, este aporta dos tipos de cromosomas diferentes, el cromosoma X y el cromosoma Y. Esto quiere decir que en los espermatozoides un espermatozoide puede ir cargado con un cromosoma X y otro espermatozoide puede ir cargado con un cromosoma Y. En el caso de las mujeres únicamente se tienen un tipo de cromosoma que es el cromosoma X. Esto quiere decir que todos los óvulos de una mujer irán cargados con el cromosoma X. Por lo tanto, si yo tomo el cromosoma Y de un espermatozoide con el cromosoma X del óvulo, entonces yo estaría teniendo un varón, y si yo mezclo el espermatozoide X con un óvulo X, entonces estaré teniendo una niña. Entonces quiere decir que el niño estará recibiendo un cromosoma XY y la niña estará recibiendo un cromosoma XX. Bienvenido al interior de una célula humana. La mayor parte de la investigación en genética ha ocurrido durante los últimos 100 años, acelerándose aún más en los últimos 30 años. Esta investigación ha llevado a avances importantes en la ciencia médica. Este es el núcleo, el cual contiene cromosomas que están hechos de ácido desoxirribonucleico, ADN, y proteínas. La recombinación genética solo ocurre durante la división celular. Las células del cuerpo o somáticas se dividen por un proceso llamado mitosis, en el cual normalmente no hay recombinación. La mitosis produce dos células diploides, las cuales son completamente idénticas a las células de las que provienen. Por otro lado, en las gónadas, durante la formación de los gametos, es decir, la producción del óvulo y el espermatozoide, las células progenitoras se dividen por un proceso diferente, conocido como meiosis. Para ilustrar en más detalle qué sucede durante la recombinación, examinemos este ejemplo. La recombinación permite que se intercambien los segmentos de ADN presentes en un cromosoma de un par con los segmentos de ADN correspondiente en el otro cromosoma del par.
Así, las combinaciones de genes presentes en un cromosoma pueden ser combinadas. Durante la meiosis puede haber un intercambio de material genético entre pares de cromosomas homólogos. Esto se conoce como recombinación o entrecruzamiento. La recombinación genética durante la meiosis es un proceso importante y es la base de la diversidad genética. Enseguida tenemos el término cariotipo. Este se refiere al patrón cromosómico de una especie y este es expresado a través de su código establecido por convenio que describe las características de sus cromosomas. Este cariotipo especifica a qué tipo de especie pertenece. En el caso del que estamos viendo en pantalla corresponde al del ser humano. Es por eso que tenemos 23 pares, es decir, un total de 46 cromosomas. Cada uno de estos cromosomas tendrá una función específica y una serie de características a codificar. Es decir, imaginemos que cada uno de estos es una serie de instrucciones que permiten el armado de un ser humano en este caso. Si la especie cambiara, entonces el cariotipo también cambia y este también cambiará de acuerdo al tipo de reproducción que tiene el organismo. Recordemos de la clase anterior que no para reproducir organismos necesariamente se necesita una reproducción de tipo sexual, sino que también se tiene una reproducción de tipo sexual y eso también se verá reflejado en el cariotipo. Ahora, como comentábamos hace un rato, el material genético se comporta como una serie de instrucciones que deben de ser llevadas a cabo, pero como comentamos, en ocasiones la lectura o el lector de las instrucciones puede cometer errores y puede ser que no reconozca el gen o que no esté reconociendo o que no exista la instrucción. También puede ser que esté cambiada esa instrucción. Este tipo de problemas en el material genético se le conocen como mutaciones y son alteraciones que pueden darse ya sea en la recombinación del material genético, es decir, al momento de la concepción, o son alteraciones que se pueden dar a través de factores ambientales, es decir, cuando una célula en reproducción recibe radiación muy fuerte y esto también puede modificar la calidad de la transcripción del material genético. Ahora, imagínense que cuando tenemos división celular es como copiar las instrucciones de un manual a un nuevo manual, como si fuéramos a abrir una sucursal. Entonces, las instrucciones tienen que ir tal cual, pero en el transcurso de esa transcripción hubo una falla de luz y entonces la persona que estaba haciendo la transcripción la realizó de manera incorrecta. Entonces, esto quiere decir que las instrucciones en la nueva sucursal estarán mal. Por lo tanto, la característica o el producto que yo estaba esperando no va a ser posible obtenerlo debido a que las instrucciones están incorrectas. Lo mismo sucede en la expresión genética de los animales o de las plantas. Este tipo de mutaciones pueden generarse en cosas que nosotros podemos observar, es decir, en la parte fenotípica. Por ejemplo, personas que nacen con 6 dedos, personas que tienen los ojos de color, eso también es una mutación. Personas que tienen, como en el caso de la imagen que vemos aquí, un ojo de cada uno de los colores, o que nacen sin brazos o piernas desarrolladas, el caso de los siameses también, o en el caso de animales que tengan, por ejemplo, 2 cabezas o que tengan algún otro tipo de alteración. Pero estas alteraciones también pueden tener implicaciones que nosotros no alcanzamos a percibir y que pueden desencadenarse en enfermedades, como por ejemplo el albinismo, por ejemplo la
por ejemplo, la anemia hemolítica, por ejemplo, las series de enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria. Son enfermedades que fueron o que son proporcionadas porque hay algún error en la lectura del material genético. Estas alteraciones del material genético pueden ser o no intencionales. Actualmente se trabaja en lo que se conoce como ingeniería genética, donde se trata de aliviar este tipo de enfermedades. Y este tipo de alteraciones también se llevan a cabo en las plantas, que son lo que nosotros conocemos como alimentos transgénicos. Lo que hacen es tomar un gen de una planta con una cierta característica e insertarlo en otra planta que no la posee, con la finalidad de que el cultivo pueda ser más resistente, que dure más tiempo en anaquel, que no produzca plagas o que no sea afín a ellas. Entonces, el conocimiento del material genético puede llevarnos a una serie de procesos tanto benéficos como perjudiciales. Y antes de despedirme, chicos, les recuerdo las recomendaciones finales. Hay que resolver las actividades propuestas en Classroom al término de la clase. Procuren entregar sus actividades en tiempo y forma, sean puntuales. Y recuerden que este curso está creando un historial sobre ustedes y sobre su persona. Tómenlo con la seriedad y la responsabilidad que esto requiere. Les pido de favor que el tiempo restante procuren terminar las actividades que tienen pendientes, sobre todo la actividad de la sesión de hoy, y los estoy viendo el próximo sábado. Que tengan bonito día.